Acaban de pasar las Navidades, una época difícil para las familias que están necesitadas, y desde Cáritas lo que intentáis hacer es que, bueno, no solo esta época del año, sino todas, pues sea lo más llevadera posible, ¿no?, para las personas con necesidad. Habéis aprovechado estas fiestas para lanzar, como en años anteriores, la Operación Kilo, y ya terminado, finalizó el 7 de enero, toca hacer balance, ¿no? Cuéntanos cómo ha ido. Pues ha ido extraordinariamente bien. Yo calculo que igual se han rebasado de 500 a 600 kilos más que el año pasado. Si el año pasado estuvimos en 2.000, 2.500, este año yo creo que se ha acercado a los 3.000. La gente, la verdad es que ha sido muy solidaria ante los tiempos tan difíciles que corren, ven las necesidades y la gente se volca. Y entonces estoy muy contento yo con la Operación Kilo, incluso la Operación Juguetes y los donativos en general de que se está haciendo la campaña. La verdad que estoy contento. Entonces agradecemos a las personas estas que colaboran dentro de sus momentos difíciles también, y en crisis ellas intentan dar pues 1 kilo de arroz, de garbanzo, de lo que sea. Y entonces nosotros estamos muy contentos. Agradecemos pues al grupo de voluntarios, y yo responsable de ello, de que la gente es muy solidaria y se volca ante las necesidades que estamos llevando a cabo. Pues de los productos que hemos recogido, pues es lo que más se recoge: pasta. La pasta siempre viene muy bien, no cabe duda, con tomate o, en fin, lo hace la gente muy bien. Luego pues tenemos bastante arroz, que también se les da pues a cada familia un par de kilos de arroz. Luego tenemos las legumbres, tanto secas como de bote. Tenemos pues leche menos leche, aceite también menos, pero aún así han traído algunas garrafas y algunos litros de estos muy bien. Y luego pues tenemos frutas de tipo de zumos y tipo de bote o de cristal, y luego pues tomate también bien. En general todo ha sido perfecto. Yo contento estoy, y todos los voluntarios agradecemos otra vez sinceramente a todas las personas que se han solidarizado con estos problemas que tenemos. El resultado de esa Operación Kilo lo tenemos aquí alrededor. Todavía no habéis empezado a repartirlo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese reparto? ¿Cómo lo vais a hacer? El reparto se hará normalmente como se hace siempre. Tenemos nosotros unas bolsas A, B y C según los números de miembros, que esas bolsas ya las preparan, dicen qué cantidad de kilos de legumbres, aceite, leche, etcétera, de productos debemos de dar por medio de los servicios sociales, y entonces se les dará a cada uno pues esa bolsa. Lo que pasa que ahora se incrementa pues con algo de la cosa de higiene para ellos, o cosa de limpieza, y pues unos turrones, unas pocas más de galletas, pues algo más de fruta, de zumos, o de esto de melocotones y almíbar, botes y tal. Entonces esto se incrementa un poco la bolsa normalmente de los 9 o 10 productos que damos, pues ahora se incrementan con estos productos más, pues un poco más de dulces, turrones, detergentes, la cosa de higiene, algo de verduras, de bote de verdura, todas estas cosas que a veces nosotros no compramos y ahora existe. Lo que garantiza la Operación Kilo es que tenéis más tiempo, ¿no?, asegurado el poder repartir esos productos. Esto favorece a Cáritas en que pues en 2 o 3 meses la factura de alimentación pues se rebaje pues a una mínima. Pues quizás pues lo que no se recoge es a veces aceite o leche, ciertos productos. Estos productos pues hay que comprarlos. Pero pasta igual tengo casi todo el año. Legumbres pues para 3, 4, 5 meses. Lenteja, garbanzos y judías, con botes y tal, porque hay familias que a veces no desean guisarles esos garbanzos y llevan de bote. Tenemos de todo mezclados. Y latas de tomate, en fin. Hay ciertas cosas que tendremos para bastante tiempo, y eso pues claro se reduce. ¿Cómo ha colaborado la gente? Vamos a recordar cómo se podía hacer llegar estos productos a Cáritas, porque había recogida en diferentes puntos de los colegios, hubo un partido también de balonmano, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, pues estos productos, la campaña pues la preparaba con la ayuda de don Jesús Turrión, el médico, y Pilar Andía. Esto pues se intenta hacer una propaganda y tal. Y entonces, pues claro, esto se lleva a los comercios, ciertos comercios, que entonces que cogen estos productos, y luego por las escuelas, en los niños también, y las parroquias por medio de las iglesias. Luego pues este año se incrementó el equipo de balonmano de Tarazona, que también fuimos allí con la furgoneta, y se recogieron, pues igual se recogieron 400, 500 kilos, ¿me entiendes? Y luego pues vamos periódicamente, pues un par de veces o 3 cada sábado, a recoger lo que hay pues en el Simple, el todo de ciertos comercios, Vivo, en fin.
ciertos comercios que ellos quieren recogerlo, ponen un carro ahí al lado y ahí va pues echando los productos y tal, y aún tengo que bajar al todo, y aún me dijo, oye, tendré, en fin. Y luego pues tenemos algún pueblo, que algún párroco, pues ha venido de Santa Cruz, Grisel, el otro día vino el párroco de Ricla, en fin. Todos colaboran con la Operación Kilo, la verdad que sí está muy bien. Y ahora que ya termina esta Operación Kilo, sigue habiendo necesidades y sigue existiendo la posibilidad de colaborar. Hablabas de que se va a mantener en algunos supermercados esos carros, pero la gente tiene más formas de hacer llegar estos donativos de alimentos. Estos alimentos, yo le he dicho que la Operación Kilo, si se quiere, se puede hacer a lo largo del año. Entonces yo le invito el jueves último de mes, de las 4:30 a las 7 o 7:30 estamos aquí en calle San Antón 11. La persona que se quiera llegar, pues con su bolsica de legumbres, lo que sea, leche o aceite, pues, y hay personas a veces que traen. Entonces, esto lo pueden hacer cuando quieran, o sea, es un problema. Y también vais a seguir recogiendo aquí, por ejemplo, ropa, juguetes, que tanto éxito ha tenido también, ¿se puede mantener a lo largo del año? Sí, a lo largo del año, pues hay personas que a la vez que llevan su ropa, pues llevan juguetes. Entonces, ¿qué pasa? Esta ropa se reparte a la vez con juguetes, porque la mayoría de las familias viven con algún chiquillo pequeño. Entonces te pide, oye, va, ¿me puedes dar un juguete? Y tanto los voluntarios que allí, pues intenta, dice, pues aquí tenemos un peluche, tenemos un trencito, lo que sea, y se les da perfectamente. La valoración ¿te ha sorprendido que en tiempos de crisis que afecta a todo el mundo, la gente sea más solidaria cada año más? Yo creo que cuanto más problemas hay, ¿verdad? Y cuanto más crisis y carencias en las familias, la gente yo creo que no se volca más. Cuando la Cáritas pasa un poco desapercibido porque las necesidades son menores, parece que no. Pero entonces la verdad que sí, la gente pues ve las necesidades, ve los problemas que hay e intenta por todos los medios ayudar dentro de sus necesidades lo mejor que puede. Y yo para mí Cáritas está muy contento de todo esto, la verdad que sí. Ha sido un éxito enorme.